Hola, bienvenida a este primer video de lectura del libro, famoso libro Meditaciones de Marco Aurelio. Gracias por estar aquí. Soy Javier H. Castañeda, traductor, escritor, profesor desde hace muchos años de literatura, de lenguas. Y bueno, desde que inicié este canal tuve siempre la intención de traerte libros que, independientemente de que son muy conocidos, son pocas veces leídos. Te lo puedes imaginar, ¿no? Estamos hablando de libros, por ejemplo, tan famosos y tan de moda como Drácula, como, por ponerte un ejemplo, ¿no? Como Drácula, como Frankenstein. Y resulta que no los ha leído nadie, ¿no? Que ves la película, etcétera, El Conde de Montecristo, historias que tienen más de un siglo y aún así siguen y siguen en el imaginario popular. Entonces, ahorita te quiero traer la lectura de las Meditaciones de Marco Aurelio por una sencilla razón. Es uno de los libros que más se nombra. He visto un montón de videos que nombran al emperador Marco Aurelio como de la filosofía estoica, se habla mucho, etcétera. Pero muy pocas gentes han leído acerca de lo que realmente se hablaba en ese libro. Ahora, voy a dividir la lectura en varios capítulos, por supuesto, porque a pesar de que es un libro cortito, nos llevaría mucho tiempo leerlo. Entonces lo voy a dividir en capítulos. Y, y bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? Las Meditaciones de Marco Aurelio fue un libro, o es un libro, que nunca tuvo la intención de ser publicado. Era, como dije en un short hace poco, y que te lo recomendaba yo, es un libro que prácticamente era el diario personal de alguien muy poderoso, ¿no? En este caso del emperador Marcus Aurelius, que gobernó Roma del 160 al 180 aproximadamente después de Cristo. Eso quiere decir que alrededor de 20 años, y era una de las personas, o si no, la persona más poderosa de su tiempo, ¿no? Ahora imagínate esa persona con tanto poder, sin las restricciones que tenemos ahorita para la figura, por ejemplo, de un presidente, de alguien que tenga mucho poder. Pues en aquel momento un emperador podía tener incluso poder sobre la vida y la muerte, ¿no? Potestad sobre la vida y la muerte de alguien, etcétera. Entonces, eso solo te lo digo, que suena terrible, pero es como una manera de mostrarte que esta persona podía hacer cualquier cosa que le placiera. Y aún así, Marco Aurelio hablaba sobre cómo gobernarse a sí mismo, cómo ser mesurado, cómo ser decente, cómo no ostentar, etcétera. Tú misma lo vas a escuchar cuando empecemos a leer esto. Y bueno, sin más preámbulos, quiero hablarte ya del libro, quiero leerlo. Ahora mira, como traductor que soy, para mí las traducciones son importantes también, porque no todo es igual. Aquí tengo en mis manos dos traducciones muy buenas. Esta que ya te recomendé de Taurus Great Ideas se llama esta edición. Esta la compré en el Fondo de Cultura Económica. Es una versión que a mí me gusta mucho. Sin embargo, para hablarte hoy, para la lectura que voy a hacer, es una que se publicó en 1977 y que a mí me gusta mucho en lo particular, porque fue la primera que leí. Y aparte de eso, la traducción es, si me permites un segundo, voy a checar, porque no quiero pecar como buen traductor que soy, no quiero obviar esto, ¿no? El traductor se apellida Bach, ahorita te digo exactamente cómo se llama, para que así tengamos bien presente esa situación que yo te digo, que los traductores son importantes. Traducción en notas de Ramón Bach Pellicer. Es una edición de 1977. Ahora la puedes conseguir con Gredos, ¿no? Gredos, esa fabulosa editorial que nos ha traído todos los clásicos grecolatinos, y es que repiten constantemente, y son ediciones muy eh, accesibles y que, bueno, te permiten leer a los clásicos. Bien, entonces siendo la traducción
que te comento, quiero decirte que el libro primero que voy a leerte hoy es básicamente una manera de agradecer a quien fue su mentor o de quien recibió educación, etc. Entonces, cada uno de los capítulos van divididos por números, 1, 2, 3, 4, 5. Prácticamente está diciendo, aprendí de esta persona esto. Por ejemplo, aprendí de mi padre, la mesura, etc. Aprendí de mi hermano, esto, etcétera, etcétera. Entonces tienes que escucharlo de esa manera, ¿no? Quiero decirte también que como te digo, este diario que tenía Marco Aurelio, pues estaba escrito originalmente en griego, a pesar de que él era romano, podía hablar en latín, pero el griego era la lengua culta en aquel momento. No todos hablaban griego, por supuesto, ¿no? Pero el emperador, pues sí. Y eran educados en eso, en la filosofía, etc. Entonces, esos son el tipo de meditaciones que te comento. Eran nocturnas, digamos, él se ponía a meditar y hablaba sobre lo que le interesaba, las cosas que le parecían, etc. Y nunca, lo más interesante, como te digo, es que este libro nunca fue o tuvo la intención de ser publicado y leído por nadie más. Era su diario personal, ¿no? Bueno, entonces vamos a leer, te voy a empezar a leer. Bien, entonces recuerda siempre, cuando dices un número es aprendí de, y eso es lo que dices. Eso es lo que dicen. Va, libro 1. De mi abuelo Vero, el buen carácter y la serenidad. Aprendí de mi abuelo Vero, el buen carácter y la serenidad. 2. De la reputación y memoria legadas por mi progenitor, el carácter discreto y viril. 3. De mi madre, el respeto a los dioses, la generosidad y la abstención no sólo de obrar mal, sino incluso de incurrir en semejante pensamiento. Más todavía, la frugalidad en el régimen de vida y el alejamiento del modo de vivir propio de los ricos. 4. Aprendí de mi bisabuelo el no haber frecuentado las escuelas públicas y haberme servido de buenos maestros en casa, y el haber comprendido que, para tales fines, es preciso gastar con largueza. Cuando tenga alguna idea que quiera comentarte, voy a interrumpir un poco la lectura. En este caso, él habla acerca de que la educación, pues no debería de, yo siempre lo he dicho, no se debería escatimar en educación, en libros, en medicinas, no se debería escatimar. Bien, aprendí de mi preceptor el no haber sido de la facción de los verdes ni de los azules, ni partidario de los parmularios ni de los escutarios. Está hablando de gladiadores y corredores de caballos. O sea, que no se fuera, como el día de hoy no dirías, no, pues es que no me meto a ver no me obsesiono demasiado en el fútbol y todo ese tipo de cosas. Piensa en ese sentido. El soportar las fatigas y el tener pocas necesidades, el trabajo con esfuerzo personal y la abstención de excesivas tareas, y la desfavorable acogida a la calumnia. 6. De Diogneto, el evitar inútiles ocupaciones y la desconfianza en lo que cuentan los que hacen prodigios y hechiceros acerca de encantamientos y conjuración de espíritus y de otras prácticas semejantes, y el no dedicarme a la cría de codornices ni sentir pasión por esas cosas. El soportar la conversación franca, es decir, abierta, de verdad, ¿no? Y familiarizarme con la filosofía, y el haber escuchado primero a Baquio, luego a Tandasis y Marciano, haber escrito diálogos en la niñez y haber deseado el catre cubierto de piel de animal y todas las demás prácticas vinculadas a la formación helénica. Aquí podríamos decir que es la formación castrense, ¿no? Militar. 7. Aprendí de rústico, el haber concebido la idea de la necesidad de enderezar y cuidar mi carácter, el no haberme desviado a la emulación sofística, ni escribir tratados teóricos, ni recitar discursillos de exhortación, ni hacerme pasar por persona ascética o filántropo con vistosos alardes. O sea que es una contradicción, ¿no? Decir, yo soy, esas cosas no deben decirse, sino ser, ¿no? El haberme apartado de la retórica, de la poética y del refinamiento cortesano. Básicamente habla sobre pues, la banalidad de, de las cortes, ¿no? que tienden a ser, como decía Maquiavelo, de doble cara. ¿No? Bueno, perdón que te cedo de esa manera. Perdón, Marcos Aurelio, tu memoria. Bueno, el no pasear con la toga por casa ni hacer otras cosas semejantes. La toga era un vestido ceremonial, siempre se usaba la túnica en el diario, ¿no?
También el escribir las cartas de modo sencillo, como aquella que escribió él mismo desde Sinuesa a mi madre, el estar dispuesto a aceptar con indulgencia la llamada y la reconciliación con los que nos han ofendido y molestado, tan pronto como quieran retractarse. La lectura con precisión, sin contentarme con unas consideraciones globales, o sea, en generalidades, ¿no? Y el no dar mi asentimiento con prontitud a los charlatanes. El haber tomado contacto con los recuerdos de Epicteto, de los que me entregó una copia suya. Rústico le entregó una copia de Epicteto. 8. Aprendí de Apolonio la libertad de criterio y la decisión firme sin vacilaciones ni recursos fortuitos. No dirigir la mirada a ninguna otra cosa más que a la razón, ni siquiera por poco tiempo. El ser siempre inalterable en los agudos dolores, en la pérdida de un hijo, en las enfermedades prolongadas. El haber visto claramente en un modelo vivo que la misma persona puede ser muy rigurosa y al mismo tiempo desenfadada. Te recuerdo, está hablando de Apolonio. El no mostrar un carácter irascible en las explicaciones, el haber visto a un hombre que claramente consideraba como la más ínfima de sus cualidades la experiencia y la diligencia en transmitir las explicaciones teóricas, el haber aprendido cómo hay que aceptar los aparentes favores de los amigos sin dejarse sobornar por ellos ni rechazarlos sin tacto. Escucha con atención la modernidad de estas palabras. 9. De Sexto, la benevolencia, el ejemplo de una casa gobernada patriarcalmente, el proyecto de vivir conforme a la naturaleza, la dignidad sin afectación, el atender a los amigos con solicitud, la tolerancia con los ignorantes y con los que opinan sin reflexionar, la armonía con todos, de manera que su trato era más agradable que cualquier adulación y le tenían en aquel preciso momento el máximo respeto. La capacidad de descubrir con método inductivo y ordenado los principios para la vida, el no haber dado nunca la impresión de cólera ni de ninguna otra pasión. Permíteme. Antes bien, el ser el menos afectado por las pasiones y a la vez el que ama más entrañablemente a los hombres, el elogio sin estridencias, el saber polifacético, sin alardes. Aprendí de número 10, de Alejandro, el gramático, la aversión a criticar, el no reprender con injurias a los que han proferido un barbarismo, solecismo, sonido mal pronunciado, sino proclamar con destreza el término preciso que debía ser pronunciado en forma de respuesta o de ratificación o de una consideración en común sobre el tema mismo, no sobre la expresión gramatical, o por medio de cualquier otra sugerencia ocasional y apropiada. Fíjate que a mí me sucedió apenas un caso. Tengo un conocido, realmente un conocido de una asociación a la que pertenezco, que escribió en un WhatsApp, escribió, necesito su apoyo, pero con doble L, ¿no? Como si fuera pollo, un pollo. Entonces obviamente no le vas a corregir, ¿no? O sea, siguiendo los preceptos o las enseñanzas de Alejandro, transmitidas por Marcos Aurelius, pues la manera como uno debe proceder sería diciendo en el próximo comentario, cuenta con mi apoyo, pero con Y, ¿no? Para que de alguna manera, si se da cuenta que se ha equivocado, pues lo corrige. Si no, pues tú lo hiciste, ¿no? Bueno, continúo. 11. De Frontón, filósofo estoico, uno de sus maestros más queridos. De Frontón, el haberme detenido a pensar cómo es la envidia, la astucia y la hipocresía propia del tirano, y que en general los que entre nosotros son llamados eupátridas son, en cierto modo, incapaces de afecto. 12. Aprendí de Alejandro el Platónico, el no decir a alguien muchas veces y sin necesidad o escribirle por carta, estoy ocupado, y no rechazar de este modo sistemáticamente las obligaciones que imponen las relaciones sociales, pretextando excesivas ocupaciones. ¿Cuántas veces no hemos visto que alguien con mediano poder prácticamente te deja en visto, ¿no? Lo vas a visitar y no tengo tiempo, etc. Aquí estamos hablando de un señor emperador que decía, no hagas eso. Continúo. 13. De Cátulo. El no dar poca importancia a la queja de un amigo, aunque casualmente fuera infundada,
sino intentar consolidar la relación habitual, el elogio cordial a los maestros, como se recuerda que lo hacían Domicio y Atenódoto, y el amor verdadero a los hijos. 14. Aprendí de mi hermano Severo el amor a la familia, a la verdad y a la justicia, el haber conocido, gracias a él, a Tracias, Elvidio, Catón, Dion, Bruto, el haber concebido la idea de una constitución basada en la igualdad ante la ley, regida por la equidad y la libertad de expresión igual para todos, y de una realeza que honra y respeta por encima de todo la libertad de sus súbditos. Perdón por interrumpir, pero esto lo puedes poner en un discurso actual en algún parlamento, ¿no? Y pasa. Así de moderno es. Continúo. De él también la uniformidad y constante aplicación al servicio de la filosofía, la beneficencia y generosidad constante, el optimismo y la confianza en la amistad de los amigos, ningún disimulo para con los que merecían su censura, el no requerir que sus amigos conjeturaran qué quería o qué no quería, pues estaba claro, es decir, hablar de frente, claramente. Y eso lo aprendió de su hermano Severo. Continúo. 15. De Máximo, el dominio de sí mismo y no dejarse arrastrar por nada, el buen ánimo en todas las circunstancias y especialmente en las enfermedades, la moderación de carácter, dulce y a la vez grave, la ejecución sin refunfuñar de las tareas propuestas, la confianza de todos en él, porque sus palabras respondían a sus pensamientos y en sus actuaciones procedía sin mala fe, el no sorprenderse ni arredrarse, en ningún caso precipitación o lentitud, ni impotencia ni abatimiento, ni risa a carcajadas, seguidas de accesos de ira o de recelo. La beneficencia, el perdón y la sinceridad, el dar la impresión de hombre recto e inflexible, más bien que corregido, que nadie se creyera menospreciado por él, ni sospechara que se consideraba su superior o superior a él. Su amabilidad y aquí hay una nota que dice que hay una laguna, y dice su amabilidad en la vida sociedad. Bueno, continúo. 16. Aprendí de mi padre la mansedumbre y la firmeza serena en las decisiones profundamente examinadas, el no vanagloriarse con los honores aparentes, el amor al trabajo y la perseverancia, el estar dispuesto a escuchar a los que podían hacer una contribución útil a la comunidad, el distribuir sin vacilaciones a cada uno según su mérito, la experiencia para distinguir cuándo es necesario un esfuerzo sin desmayo y cuándo hay que relajarse, el saber poner fin a las relaciones amorosas con los adolescentes. No entiendo mucho qué significa esto, pero bueno. La sociabilidad, bueno, creo que sí, pero sujeto a interpretación. La sociabilidad y el consentir a los amigos que no asistieran siempre a sus comidas y que no le acompañaran necesariamente en sus desplazamientos. Antes bien, quien le habían dejado momentáneamente por alguna necesidad, le encontraban siempre igual. Recordemos que su padre también fue emperador. El examen minucioso de las deliberaciones y la tenacidad, sin eludir la indagación, satisfecho con las primeras impresiones. El celo por conservar a los amigos, sin mostrar nunca disgusto ni loco apasionamiento. La autosuficiencia en todo y la serenidad. La previsión desde lejos y la regulación previa de los detalles más insignificantes sin escenas trágicas. La represión de las aclamaciones y de toda adulación dirigida a su persona. El velar constantemente por las necesidades del imperio. Permíteme un segundo. Bien. La administración de los recursos públicos y la tolerancia ante la crítica en cualquiera de estas materias. Ningún temor supersticioso respecto a los dioses, ni disposición para captar el favor de los hombres mediante agasajos o lisonjas al pueblo. Por el contrario, sobriedad en todo y firmeza, ausencia absoluta de gustos vulgares y de deseo innovador. El uso de los bienes que contribuyen a una vida fácil, y la fortuna se los había deparado con abundancia, sin orgullo y a la vez sin pretextos, de manera que los acogía con naturalidad cuando los tenía, pero no sentía necesidad de ellos cuando le faltaban.
El hecho de que nadie hubiese podido tacharle de sofista, bufón o pedante. Por el contrario, era tenido por hombre maduro, completo, inaccesible a la adulación, capaz de estar al frente de los asuntos propios y ajenos. Además, el aprecio por quienes filosofan de verdad, sin ofender a los demás ni dejarse tampoco embaucar por ellos. Más todavía, en su trato afable y buen humor, pero no en exceso. El cuidado moderado del propio cuerpo, no como quien ama la vida, ni con coquetería, ni tampoco negligentemente, sino de manera que, gracias a su cuidado personal, en contadísimas ocasiones, tuvo necesidad de asistencia médica, de fármacos o emplastos, y especialmente su complacencia, exenta de envidia, en los que poseían alguna facultad, por ejemplo, la facilidad de expresión, el conocimiento de la historia de las leyes, de las costumbres o de cualquier otra materia. Su ahínco a ayudarles para que cada uno consiguiera los honores acordes a su peculiar excelencia, procediendo en todo según las tradiciones ancestrales, pero procurando no hacer ostentación ni siquiera de esto, de velar por dichas tradiciones. Además, no era propicio a desplazarse ni agitarse fácilmente, sino que gustaba de permanecer en los mismos lugares y ocupaciones. E inmediatamente, después de los agudos dolores de cabeza, rejuvenecido y en plenas facultades, se entregaba a las tareas habituales. El no tener muchos secretos, sino pocos, excepcionalmente, y solo sobre asuntos de Estado. Su sagacidad y mesura con la celebración de fiestas, en la construcción de obras públicas, en las asignaciones y en otras cosas semejantes. Es propia de una persona que mira exclusivamente lo que debe hacerse, sin tener en cuenta la aprobación popular a las obras realizadas. Ni baños a destiempo, ni amor a la construcción de casas, ni preocupación por las comidas, ni por las telas, ni por el color de los vestidos, ni por el buen aspecto de sus servidores. El vestido que llevaba procedía de su casa de Campo del Orio, y la mayoría de sus enseres de la que tenía en el Danubio. Cómo trató al recaudador de impuestos en Túsculo que le hacía reclamaciones. Y todo su carácter era así. No fue ni cruel, ni hosco, ni duro, de manera, ni duro, de manera que jamás se habría podido decir de él, ya suda, es decir, equivalente a castellano, está a punto de explotar, o sea, ya está a punto de explotar, no, nunca se dijo de él, sino que todo lo había calculado con exactitud, como si le sobrara tiempo, sin turbación, sin desorden, con firmeza, concertadamente. Y encajaría bien en él lo que se recuerda de Sócrates, que era capaz de abstenerse y disfrutar de aquellos bienes cuya privación debilita a la mayor parte, mientras que su disfrute les hace abandonarse a ellos. Su vigor físico y su resistencia y la sobriedad en ambos casos son propiedades de un hombre que tiene un alma equilibrada e invencible, como mostró durante la enfermedad que le llevó a la muerte. Permiso. 17. Aprendí de los dioses, el tener buenos abuelos, buenos progenitores, buena hermana. Quizás este sea más que aprender un agradecimiento a, ¿no? El tener buenos abuelos. Va otra vez, número 17. De los dioses, el tener buenos abuelos, buenos progenitores, buena hermana, buenos maestros, buenos amigos íntimos, parientes y amigos, casi todos buenos. El no haberme dejado llevar fácilmente nunca a ofender a ninguno de ellos, a pesar de tener una disposición natural idónea para poder hacer algo semejante, si se hubiese presentado la ocasión. Probablemente aquí hablaba de que tenía un carácter impulsivo y que sabía contenerse, ¿no? Y lo agradecía a los dioses. Es un favor divino que no se presentara ninguna combinación de circunstancias que me pusiera a prueba. El no haber sido educado largo tiempo junto a la concubina de mi abuelo, el haber conservado la flor de mi juventud y el no haber demostrado antes de tiempo mi virilidad, sino incluso haberlo demorado por algún tiempo, el haber estado sometido a las órdenes de un gobernante, mi padre, que debía arrancar de mí todo orgullo y llevarme a comprender que es posible vivir en palacio sin tener necesidad de guardia personal, de vestidos suntuosos, de candelabros, de estatuas y otras cosas semejantes y de un lujo parecido, sino que es posible ceñirse a un régimen de vida muy próximo al de un simple particular y no por ello ser más desgraciado o más negligente en el cumplimiento de los deberes que sobradamente nos exige la comunidad.
el haberme tocado en suerte un hermano capaz, por su carácter, de incitarme al cuidado de mí mismo y que a la vez me alegraba por su respeto y afecto, el no haber tenido hijos subnormales o deformes. Bueno, este es uno de ese tipo de términos que, bueno, ya no están vigentes, ¿verdad? Estamos hablando hace 2000 años, pero bueno, agradece a los dioses. El no haber progresado demasiado en la retórica, en la poética y en las demás disciplinas en las que tal vez me habría detenido si hubiese percibido que progresaba a buen ritmo. El haberme anticipado a situar a mis educadores en el punto de dignidad que estimaba deseaban, sin demorarlo, con esperanza de que, puesto que eran todavía jóvenes, lo pondría en práctica más tarde. El haber conocido a Polonio, Rústico, Máximo, el haberme representado claramente y en muchas ocasiones qué es la vida acorde con la naturaleza, de manera que, en la medida que depende de los dioses, de sus comunicaciones, de sus socorros y de sus inspiraciones, nada impedía ya que viviera de acuerdo con la naturaleza, y si continúo todavía lejos de este ideal, es culpa mía por no observar las sugerencias de los dioses y a duras penas sus enseñanzas. La resistencia de mi cuerpo durante largo tiempo en una vida de estas características, el no haber tocado ni a Benedicta ni a Teodoto, e incluso más tarde, víctima de pasiones amorosas, de haber curado, el no haberme excedido nunca con Rústico, a pesar de las frecuentes disputas, de lo que me habría arrepentido, el hecho de que mi madre, que debía morir joven, viviera, sin embargo, conmigo sus últimos años. El hecho de que cuántas veces quise socorrer a un pobre o necesitado de otra cosa, jamás oí decir que no tenía dinero disponible. El no haber caído yo mismo en una necesidad semejante como para reclamar ayuda ajena. El tener una esposa de tales cualidades, tan obediente, tan cariñosa, tan sencilla. El haber conseguido fácilmente para mis hijos educadores adecuados. El haber recibido, a través de los sueños, remedios, sobre todo para no escupir sangre y evitar los mareos, y lo de Gaeta, que no conocemos realmente ese detalle. Pero bueno, es una circunstancia que él está nombrando. A modo de oráculo, el no haber caído, cuando me aficioné a la filosofía, en manos de un sofista, ni haberme entretenido en el análisis de autores o de silogismos, ni ocuparme a fondo de los fenómenos celestes. Ya te imaginarás de qué habla. Todo esto requiere ayudas de los dioses y de la fortuna. Nos está agradeciendo que gracias a la fortuna y los dioses tuvo esas circunstancias. Y firma este libro primero, donde estaba, entre los cuados a orillas del Gran. Y bueno, los cuados formaban parte de los pueblos germánicos. Contra ellos Marco Aurelio hizo una expedición militar para subyugarlos. Y el río Gran es un afluente del Danubio. Bueno, pues así concluye el libro primero de las meditaciones de Marco Aurelio, de meditaciones de Marco Aurelio. Ya puedes decir que ya lo conoces. Ahora, como reflexión final, antes de cerrar este video, ya te lo había dicho desde un principio, la modernidad del texto es impresionante, ¿no? Puedes realmente aplicarlo a tu vida y bueno, si ves lo que está diciendo, realmente es como para decir, quiero ser así, quiero ser una persona recta, quiero ser una persona que no cae en las pasiones, una persona que sea ecuánime, que le dé a cada quien su lugar según su mérito, etc. Por eso, las meditaciones de Marco Aurelio sigue siendo un libro tan conocido, tan leído hasta el día de hoy. Bueno, hemos concluido este primer capítulo de videos que voy a hacer acerca de la lectura completa de Meditaciones de Marco Aurelio y estate pendiente para el capítulo o el libro número 2. Soy Javier Eche Castañeda. Muchas gracias por llegar hasta aquí y suscríbete para no perderte nada, ningún detalle de este libro fabuloso.